Usted hablaba también de la importancia de la planificación urbana como elemento para determinar dónde y cómo es que se van a hacer estos proyectos de vivienda social. ¿Cómo podría explicarnos justamente por qué hay que tomar en cuenta la planificación urbana? ¿Qué hay que tomar en cuenta para hacer estos proyectos de manera exitosa? Si no pensamos las ciudades, si no planificamos las ciudades, no vamos a poder nunca crecer de manera orgánica y de manera sostenible. O sea, para poder yo densificar un barrio, para poder hacer donde hay casas, edificios, tengo que garantizar antes que haya provisión de agua, desagüe, electricidad, parques para la cantidad de gente que va a vivir, porque los parques están pensados para casas, ahora van a haber mucho más familias, colegios, postas médicas, transporte público, accesibilidad. O sea, la vida en la ciudad no es solamente hago mi casa, puedo hacer mi casa en cualquier parte de la tierra. El valor de la ciudad es que la ciudad te ofrece ciertas condiciones de habitabilidad que no las consigues en el campo, ni en la ruralidad, ni en la montaña. Esas condiciones son las que le dan valor a lo urbano y a la tierra, por ende. Esa singularidad también tiene un valor. ¿Por qué? Porque si no aprovechamos el suelo ya urbano, ya urbanizado, y seguimos pensando que la solución es crecer haciendo urbanizaciones, vamos a cada vez vivir peor, porque no hay manera que la ciudad pueda llegar bien a todas partes. Entonces, por eso es que lo natural es densificar. Bajo ese enfoque, el Ministerio de Vivienda, entiendo, plantea el Decreto Supremo 010 y ahora está en estudio el Reglamento 3 de la Ley DUS. Pero claro, la densificación tiene que ser en el marco de la planificación urbana. O sea, yo no puedo modificar parámetros, ¿no? Multiplicar por 3, por 4 la densidad, la altura, modificar valores, digamos, que hacen a la urbanidad. No puedo sin que esté marcado en la planificación urbana, porque si no puedo generar trastornos y puedo generar problemas más graves que el que busco resolver, que es la vivienda. Entonces, lo que se le exige, lo que se le pide al Ministerio de Vivienda realmente es que en vez de promulgar, no publicar reglamentos que directamente entran en conflicto con la calidad urbanística y con el desarrollo de las ciudades, que lo que haga sea plantee, proponga parámetros, proponga incentivos y más bien trabaje con los municipios para que sean los municipios los que finalmente reglamenten eso. O sea, que digan ya, sobre mi base que tengo, no sé, densidad de 2.500, 10 pisos, yo puedo densificar un 30% más y eso va a ser exclusivo para mi interés social. Exclusivo. Pero ya está reglamentado y está validado por el municipio. Entonces, después, cuando colapse el agua, ¿me explico? O cuando el parque no alcance, el responsable va a ser el responsable de la planificación, que es la municipalidad. Entonces, por eso es importante entender para qué sirve planificar, que es pensar cómo hacer que todo funcione de manera adecuada, mínimamente adecuada, porque es importante que quienes determinen cuánto más se puede densificar para vivienda sea el municipio, la municipalidad provincial, que es la responsable de la planificación, y porque el vivienda debe mantener un rol de promotor y de ente normativo, pero no debe suplir o superponerse al rol de las municipalidades. Entonces, ese sería el problema principal con el proyecto de reglamento justamente de vivienda de interés social del ministerio, ¿no? Que planteaba que debería haber vivienda social, por ejemplo, en San Isidro, en todos los distritos, ¿no? Y San Isidro Mire, se... puede haberla sin ningún problema. O sea, ese Entonces, no es el problema. El problema, o sea, la vivienda de, o sea, la ley de desarrollo urbano sostenible ya plantea, digamos, en su redacción que nadie puede, o sea, la vivienda no se puede prohibir. O sea, digamos, nadie puede reglamentar en contra de la vivienda. ¿Me explico? O sea, se reglamenta pensando en la vida, porque la vida es el fin supremo del Estado, cuidar la vida. Cuando se inhibe la vivienda es porque se pone en peligro la vida. O sea, al lado de un polígono industrial, de una fábrica de explosivos, no voy a poner viviendas, porque pongo en riesgo la vida. Y yo necesito una fábrica de explosivos porque tengo industrias que utilicen explosivos, no puedo no producirla. Entonces, cuando se necesita cierta actividad, ¿no es cierto?, que genera riesgo a la vivienda, es que se inhibe la vivienda, no porque, digamos, no al revés, para proteger la vida. Pero son casos muy particulares. Entonces, no se puede prohibir la interés social en ninguna parte del Perú ni de Lima. ¿Me explico? Lo que se plantea como crítica al reglamento del Ministerio de Vivienda es decir, está muy bien que el Ministerio de Vivienda busque estimular, promover la vivienda de interés social. El mecanismo que tiene es crédito a mi vivienda, subsidios, ¿no es cierto?, ayudas
o reglamento, pero no puede suplir al gobierno provincial, que es el que planifica y es el que sabe hasta dónde puede densificar. ¿Se entiende? O sea, si San Isidro yo tengo una altura de 15 pisos y puedo hacer, y yo puedo hacer 5 pisos más, podría hacer 5 pisos más, en vez de regalárselos al propietario de la tierra, porque finalmente acabamos regalándole al dueño del terreno ese potencial y ese que termina capitalizando ese esfuerzo, digo, perfecto, yo te los voy a dar, pero solamente si son para un interés social. Si no, no los tienes. ¿Se entiende? En cualquier parte del Perú. O sea, no es un tema de ubicación, es un tema de cómo se está haciendo efectivo este estímulo, que lo que está haciendo es afectar justamente la calidad de vida de las ciudades. En ese sentido, ¿usted considera que la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la IDUS, es finalmente positiva, contiene los aspectos que debería contener o hay que todavía seguir trabajando sobre eso? Es absolutamente positiva. O sea, nos hemos tardado décadas de una ley de desarrollo urbano. Han habido varios intentos, pero han quedado, o no han pasado directamente a pleno, o han quedado en comisiones. O sea, la verdad ha sido casi un milagro que la ley se haya aprobado al cierre del gobierno de Francisco Sagasti. La ley tiene, obviamente, la ley no está reglamentada. Justamente los reglamentos se van a hacer en el marco de la ley. O sea, el espacio para poder resolver dudas o controversias son los reglamentos. O sea, pretender modificar la ley sin haber ni siquiera hecho el esfuerzo por reglamentarla es un poco absurdo. ¿Por qué no trabajamos en los reglamentos? ¿Por qué no ahí aportamos ideas? ¿Por qué no hacemos inclusive pilotos? O sea, se ha hecho ya alguna vez, decretos supremos orientados a generar un proyecto piloto que permita evaluar y ver si funciona. Y después, si vemos que la ley finalmente no termina de ayudar, será la modificatoria, ¿me explico? Pero necesitamos actuar, ejecutar. No podemos seguir discutiendo, me explico, sobre si el artículo y sobre tal y cual. Hay que ejecutar, necesitamos ejecutar. Y necesitamos hacer que las ciudades se fortalezcan como ciudades, que sean más vigorosas, que tengan más capacidad de poder planificar, de poder promover no solamente la vivienda, la producción, el trabajo, me explico, el comercio. Necesitamos darles más recursos, que tengan más dinero para poder invertir. Así que nada, para mí el reto está allí. Hay un reto grande allí. Y ahí es donde debemos trabajar, ¿no es cierto? Y no creer que la única manera es que las ciudades exploten, o sea, generar densidades que tripliquen, cuatripliquen la densidad actual, edificios que dupliquen la altura, o sea, sin ningún parámetro de nada. O sea, esa no es la solución. Ese es un negocio puntual, chiquitito, que lo que hace es un daño enorme al entorno, ¿no? Y ahí es donde yo critico, donde yo estoy en desacuerdo, que se implementen estos reglamentos sin un marco de planificación que mínimamente garantice la sostenibilidad del entorno. O sea, recibo, no diré todos los días, pero muy a menudo, correos, mensajes de gente desesperada, porque me dicen, no sabemos qué hacer. Es un barrio, es una zona, es una calle, son casas, va a ser un edificio de 20 pisos. O sea, ¿cómo hacemos? No hay cómo hacer, porque el reglamento de Ministerio de Vivienda sigue vigente y se impone por encima de los parámetros urbanos de cada ciudad, con la condición de que sea de un interés social.